Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro vídeo más, esta vez intentando comer, como podéis ver, en una mierda de recinto porque, bueno, la organización digamos que no ha pensado exactamente en la infraestructura y como podéis ver aquí la carpa es muy pequeña dado la afluencia de gente que se supone que va a venir. En los últimos 2 años se superó el aforo de más de 5.000 personas. No se puede comer en el recinto, no se puede comer afuera por la lluvia, no se puede salir a menos que tengas ganas de volver a pagar otra vez para entrar. Entonces la gente que quiere quedarse aquí y quiere comer lo tiene muy jodido. De hecho hay muchísima gente indignada y en cuanto termine de comer aquí lo mío, pues me pondré a intentar entrevistar a alguien y a ver qué nos cuentan. Como podéis ver, aquí la situación se está poniendo un poco tensa porque las colas apenas están avanzando, la gente cada vez sigue llegando más gente, está a reventar y la situación no es que mejore mucho. Como podéis observar, no sé si se aprecia bien, la carpa se está moviendo muchísimo. En los momentos que hay más viento eso se mueve muchísimo y pega unos golpes que retumba todo. Aquí tenemos, no sé si se ha escuchado eso, pero fue otro golpe del que os comentaba. Aquí tenemos a una chica indignada que no quiere mostrar su cara, pero sí quiere expresar su opinión muy certeramente. Cuéntanos. Bueno, me parece alucinante con la cantidad de gente que ha venido a este evento, que se haya habilitado un espacio tan sumamente pequeño, con tan poquísimas mesas, que no te dejen comer en ningún otro sitio, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que hace. Está lloviendo a mares, nos está cayendo agua por encima de la carpa, o sea, estamos aquí dentro y nos estamos mojando. La cola prácticamente no avanza, se está acabando la comida, o sea, es vergonzoso. Nos están tratando prácticamente como si fuéramos ganado. Y vamos, desde luego es una vergüenza. Bueno, ¿cómo estás viviendo la situación aquí en esta carpa que no hace más que tronar y demás? Cuéntanos un poco tu indignación. Cualquier cosa se llama carpa, esto es basura. Basura inmunda, es decir, ¿cómo cojones voy a estar yo aquí una puta hora haciendo cola para comerme un bocadillo de mierda? No me toques las narices. Más luego, encima, que si sales a comprar fuera, tienes que volver a pagar para entrar. No me toques los huevos, anda. Cuando hace años esto era gratis. Gratis. Todo. Actividades, entrada, etcétera, etcétera. Bueno, la comida no. Pero bueno, hubiese estado bien que fuese sido gratis, ¿vale? Coño, son unos careros, unos ladrones, unos hijos... Y se acabó. Muchas gracias. Bien. No sé si te has dado cuenta de que la cola avanza más lentamente cada vez y se están quedando sin comida. ¿Qué crees que va a pasar cuando llegues allí? Que los voy a cortar y los voy a asar y me los voy a comer. Como no haya comida. Eso era lo que valoraba la gente. Aquí la gente iba a coger, empezar a andar con antorchas y a comernos todos entre todos. Bien. Pues un Walking Dead de puta madre. Muchas gracias por tu colaboración. Sin comida? Sí. No jodas. Ya lo han dicho 3 veces. Han tenido que mandar a gente fuera. ¿A dónde? A buscar algo. Esto es una vergüenza. Teniendo en cuenta que por lo que vas a pagar 4,5 € de ramen vale 70 céntimos. Lo sé, tranquilo. ¿A dónde crees que han ido? Más que a por... Ya, lo sé. No, pero voy a pillar lo otro, la hamburguesa. Es bueno. más asequible. Vale. Es más o menos lo que valdría en el Burger King. O sea que más o menos me sale... Pues ojalá tengas suerte, pero la carne ya se ha acabado hace rato. Bueno, pues que se corten pedacitos del cuerpo y que frían. Porque otra cosa... Muy bien, pues muchas gracias. Igualmente. Aquí estamos con Pikachu, la cara más amable de toda la Comic-Con, pero nos va a expresar su opinión sobre su estancia aquí en la cola. Pues llevo 1 hora y media esperando para comprar una comida que te clavan un puñal por ella, porque por unos fideos te cobran ya la virgen cuando vas al supermercado y son súper baratos. 70 céntimos concretamente. Sí, 70 céntimos. Y aquí están a 4 € me parece. 4,50. Ahí lo vemos, el menú ramen más refresco. Como por una botellina de agua ya te cobran 1,50 €, que eso sí que ya es robísimo porque te cuesta 29 céntimos. Pero bueno, ya lo que hay, porque como tampoco te dejan salir de aquí. Y ese es el mayor problema por el que todo el mundo se está quejando, que no pueden salir, porque si sales del recinto tienes que volver a pagar otros 2 € para volver a entrar. Tampoco puedes comer en el recinto y no podemos comer fuera porque, como os decía antes, está lloviendo muy fuerte. Dentro de los varios indignados que hay a lo largo del evento, no solamente hay los que se quejan por el tema de la comida, sino que cada uno tiene su distinta opinión. Así que
Cuéntanos un poquito. Yo, en mi caso, creo que el evento está puesto en muy malas fechas, porque siempre llueve y no hay tiempo, no se puede estar aquí con este frío ni nada. Creo que el evento debería ponerse en primavera o en abril o mayo, es mejor fecha. Además se va al grande. Ahora ya sí pica. Déjala, que ahora va a llorar, mírala. Venga, que llore. Mira, la lagrimilla. Hazle zoom a la lagrimilla. No.